Hola profesora, hola compañero. Nosotros junto a mi grupo, compuesto por Magdalena Gajardo, Cristóbal Ogalde, Sebastián Zúñiga y yo, Fabián Sotomayor, le hablaremos sobre el agua, el planeta y la relación con el ser humano. El agua es el elemento más importante para la vida, es de una importancia vital para el ser humano, así como para el resto de animales y seres vivos que acompañan en el planeta Tierra. La conexión entre los seres humanos y, y los recursos hídricos se remontan al inicio de los tiempos en la Tierra, donde ocupaban este medio como un acceso de traslado y sirviendo como lugar para asentarse. Planeta, agua y relación con el ser humano. Vamos a comenzar en esta presentación a hablar de lo más genérico a lo más remoto. Para ello comenzaré con una frase del documental del botón de nácar de Patricio Guzmán. Hay agua en casi todo el cosmos. Hay agua en los planetas. Hay vapor de agua en ciertas nebulosas. Hay hielo en otros cuerpos celestes. En la Tierra y fuera de ella el agua es básica para que exista la vida. El origen cósmico del agua. Los humanos damos el agua por hecho. Lo vemos como un recurso que está ahí disponible para que lo utilicemos a nuestro antojo. Pero como podemos constatar, el agua, al menos la utilizable para los procesos biológicos, puede acabarse en el futuro. Tenemos conciencia del presente y del futuro del agua. Pero, ¿qué podemos decir de su pasado? ¿Desde cuándo existe el agua en el universo? ¿Existe en otras partes del cosmos agua? ¿Cómo llegó a la Tierra el agua? El agua es una molécula sencilla, formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El hidrógeno es el elemento más común del universo. El oxígeno es también relativamente abundante. Es el elemento más abundante después del hidrógeno y del helio. Hay aproximadamente un átomo de oxígeno por cada 1000 de hidrógeno. Así uno pensaría, si se dan las condiciones adecuadas, estos átomos se unirían para formar agua. Lo sorprendente es saber que no siempre hubo oxígeno en el universo y por tanto no siempre ha existido el agua. El joven universo sin agua. Las observaciones astronómicas sugieren que nuestro universo tuvo inicio hace aproximadamente 14.000 millones de años. Esta teoría, que se conoce como la gran explosión del Big Bang, afirma que la materia, el tiempo y el espacio comenzaron a existir de manera repentina. En el comienzo, la materia que forma ahora el universo estaba muy concentrada, formando un medio extremadamente denso y caliente. A partir de esta fase, ha estado expandiéndose hasta llegar a las condiciones actuales, las reacciones entre los núcleos de las partículas atómicas existentes, las llamadas nucleosíntesis. Llevaron a que, pasados de los primeros 3 minutos después de la gran explosión del Big Bang, el universo estuviera formado prácticamente solo de hidrógeno y helio, en una proporción aproximadamente 10 átomos de hidrógeno por cada uno de helio. Esta proporción precisamente que se observa en el espacio cósmico, apoyando fuertemente la teoría de la gran explosión. Pero ¿de dónde entonces elementos como el carbono, el hierro o el calcio que nos forman a nosotros, y el oxígeno sin cual no existiría agua? Tema de esta exposición. El universo prácticamente no tenía otros elementos en su juventud. De hecho, pasó mucho tiempo antes de que estos se formaran, la era de la recombinación. Cuando los electrones se juntaron con los núcleos de hidrógeno y de helio, ocurrieron 3000 años después de la gran explosión del Big Bang. Aún entonces casi todo era hidrógeno y helio, puesto que transforman a un elemento en otro requiere condiciones muy especiales que no se habían dado después de los primeros 3 minutos. En el comienzo, la materia que forma ahora el universo estaba muy concentrada, formando un medio extremadamente denso y caliente. A partir de esta fase, ha estado expandiéndose hasta llegar a las condiciones actuales. Como hemos dicho, el universo continúa expandiéndose como un todo, pero había en las regiones que por la atracción de la gravedad se hacían más y más compactas. Digamos que iban a contrapelo de lo que ocurría que en el universo como un todo, contrayéndose mientras el universo se expandía. Pasado como 1 millón de años del origen, en estas regiones más densas, una de ellas sería después de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Se comenzaron a formar por contracción gravitacional las primeras estrellas. Después de aquellas primeras estrellas enriquecieran el espacio
con una diversidad de elementos químicos se tenían los dos elementos químicos que forman el agua. Después de que aquellas primeras estrellas enriquecieran el espacio con diversidad de elementos químicos, se tenían los dos elementos químicos que formaban el agua. Las primeras moléculas de agua probablemente se formaron en regiones de los astrónomos llamamos nubes, donde la densidad del gas es mayor que el valor promedio del espacio. Pero si simplemente esperamos a que, por ejemplo, dos átomos de hidrógeno choquen para juntarse e iniciar la secuencia que podría formar una molécula de agua, encontramos que como los procesos de unión de los átomos generalmente es exotérmico, o sea que libera energía, la misma energía disponible vuelve a romper la unión para hacer que acabemos como el principio, con dos átomos de hidrógeno separados. Hace falta que un tercer cuerpo absorba la energía liberada y que permita la unión de los dos átomos. Lo proporciona un componente del medio interestelar que los astrónomos llaman el polvo cósmico. Está formada por pequeñas partículas sólidas con dimensiones del orden de un micrómetro, milésima de milímetro, que al parecer se forman durante las etapas finales de la vida de las estrellas. Las moléculas que se forman en su superficie pueden ser estables porque le ceden la energía producida al grano de polvo, el cual la absorbe sin problema. Estas moléculas pueden quedarse pegadas al polvo o desprenderse para interactuar con otros átomos y moléculas en la nube, iniciando los complejos procesos químicos del medio interestelar. En particular, se cree que el agua puede formarse tanto en la superficie del grano de polvo como en el medio gaseoso. En la actualidad se han detectado ahí más de 100 moléculas distintas. Si bien el polvo representa solo una centésima de la materia disponible en el espacio interestelar, juega un papel clave para facilitar la formación de la molécula. Más aún cuando el medio es muy frío. En la superficie de estos granos de polvo se pueden congelar moléculas diversas, entre ellas el agua, la cual, como veremos después, resulta muy importante para la existencia de agua en la Tierra. La presencia de hielos, tanto de agua como de otras moléculas como amoníaco, metano y dióxido de carbono, en la superficie de los granos de polvo se pueden comprobar mediante observaciones. Estos hielos presentes en el polvo cósmico absorben ciertas frecuencias características de la radiación infrarroja que nos llega de las estrellas jóvenes, que se forman rodeadas de polvo. Que podría explicar la presencia de hielo aún en lugares inhóspitos del sistema solar es que en estos diversos cuerpos hay cráteres de las regiones polares, con regiones que han estado siempre a la sombra o protegían de los rayos del sol. Visto desde los polos de ese cuerpo, el sol siempre está muy bajo en el horizonte y sus rayos del sol no llegan a las partes internas de los cráteres. Entonces, el hielo podría conservarse miles de millones de años en estas condiciones. En Marte ya se han encontrado cráteres de estas características. Aún en un infierno como Mercurio, que es el planeta más cercano al Sol, se han presenciado evidencias mediante datos de ondas de radio que indican la presencia de hielo en cráteres que hay en sus polos. Se ha especulado que otros cuerpos del sistema solar como Europa 1, de los satélites de Júpiter, pueden contener agua líquida bajo su superficie, congelado. Investigadores de los países europeos han planeado la posibilidad de la misión Picahielo, Ice Peak, en la que uno se posaría sobre la superficie del planeta o del sistema del satélite para perforarlo y ver si sale agua desde la superficie. Agua extrasolar. Nuestro sistema solar es solo un rincón del universo. Un rayo de luz que sale al Sol llega a la Tierra en 8 minutos, pero le toma unos años llegar a las estrellas más cercanas a nuestro Sol. ¿Existe agua en estas otras remotas estrellas o en sus alrededores? No es fácil contestar esta pregunta, porque estos cuerpos están tan lejos que no es posible tomarles una fotografía que nos pueda mostrar directamente nubes de vapor de agua, como en la Tierra o en casquetes de hielo como en Marte. A estas grandes distancias nos tenemos que conformar con analizar la luz y otras radiaciones del espectro electromagnético que nos llegan en estos lejanos astros. Afortunadamente, cuando se encuentra en estado gaseoso y bajo ciertas condiciones de temperatura y densidad,
El agua emite ondas de radio con una longitud de característica de 1.35 centímetros, que pueden ser detectadas y estudiadas con los radios telescópicos terrestres. Las señales de esta emisión natural pueden ser bastante intensas. En 1969, un grupo de astrónomos encabezados por el Premio Nobel de Física, Charles Townes, detectó por primera vez emisión de radiación correspondiente de vapor de agua en 3 nubes cósmicas, donde se están formando nuevas estrellas. Townes había obtenido el Premio Nobel unos años atrás, en 1964, por la construcción de los primeros máseres y láseres en el laboratorio. La radiación del vapor de agua que detectan los radiotelescópicos es emitida en el llamado modo máser, que los habíamos hablado anteriormente. Desde entonces, la emisión máser del vapor de agua se ha estudiado exhaustivamente usando distintos radiotelescópicos, como el llamado conjunto muy grande de radiotelescópicos. Ya ha habido varios investigadores mexicanos involucrados en el estudio del vapor de agua que existe en los espacios interestelares. Recientemente, en un proyecto con investigadores de España, México, Estados Unidos y Chile, utilizamos un nuevo y poderosísimo instrumento para estudiar con detalle exquisito el vapor de agua en la región de formación de estrellas, llamada CFEO-A, a 2000 años de luz de la Tierra. El instrumento utilizado, el sistema radiotelescópico Very Long Baseline Array, el VLBA, siglas en inglés de conjunto de muy larga línea base, está compuesto por 10 radiotelescópicos, cada uno de 25 metros de diámetro, situados unos en Hawái y otro en Saint Croix, Islas Vírgenes, y los 8 restantes en los Estados Unidos continentales. Los 10 radiotelescópicos se manejan a control remoto, y al funcionar conjuntamente se consigue una resolución angular, capacidad de distinguir detalles muy pequeños, 200 veces mejor que la que obtiene el telescopio espacial Hubble. Este instrumento permitió descubrir una burbuja esférica de vapor de agua expelida por una protoestrella, o embrión estelar, en la región estudiada. Antes de observación se creía que, si las protoestrellas expulsaban gas, lo hacían con geometría bipolar, o sea, en forma de 2 chorros diametralmente expuestos. Y de hecho, no hay explicación para la burbuja, que se expande a una velocidad de 36.000 km por hora y tiene un tamaño de 18.000 millones de kilómetros, comparable al de nuestro sistema solar. La burbuja tiene un espesor de una sola centésima de su radio. Observaciones astronómicas muy recientes indican que en el centro de la burbuja hay una estrella muy joven, cuyas características empiezan a estudiarse. Durante esta etapa, se dice que lo que queda en la estrella es el núcleo de nebulosa planetaria. No obstante que el agua y otras moléculas son abundantes en las nubes envolventes que rodean a las gigantes rojas. En la fase nebulosa planetaria, la intensa radiación del núcleo destruye progresivamente estas moléculas. Durante esta etapa, se dice que lo que queda de la estrella es un núcleo de nebulosa planetaria, no obstante que el agua y otras moléculas son abundantes en las nubes envolventes que rodean a las gigantes rojas. En la fase nebulosa planetaria, la intensa radiación del núcleo destruye progresivamente estas moléculas, entre ellas el agua, rompiéndolas en sus átomos componentes. La detección de agua K335 ha resultado sorprendente, que sugiere que en la nebulosa planetaria tan joven que la radiación del núcleo no ha tenido tiempo de destruir todas las moléculas a su alrededor. K335 se encuentra a distancia de 16.000 años luz de nosotros, en dirección de la constelación Vulpecula, y está constituida por una especie de dona de gas que rodea el núcleo y un par de chorros de gas que emergen formando grandes lóbulos. Recientemente, en este mismo grupo, junto con otros astrónomos del Observatorio de Robledo, Chabel, España, y Medicina, Italia, realizaron una búsqueda de vapor de agua en otras nebulosas planetarias y la encontraron en un nuevo objeto que probablemente sea también una nebulosa planetaria también formada. Extragaláctica. ¿Qué tan lejos se ha detectado vapor de agua? Gracias a que la emisión que se capta en la región de radio, con longitud de onda 1.35 centímetros, está amplificada por el proceso Máser. Ha sido posible detectar el vapor de agua aún en lejanas galaxias, mientras las estrellas de las que hemos estado hablando están a solo unos miles de años luz de la Tierra. Las galaxias comienzan a aparecer a millones de años luz. En la figura 4 mostramos una imagen de la galaxia NGC 4258 a 25 años millones de luz, en cuyo centro se ha detectado vapor de agua, orbitando alrededor de un gigantesco hoyo negro. De hecho, el movimiento rotacional del vapor de agua, permitiendo el hoyo negro, permite determinar la masa de este, unos 35 millones de veces la masa de nuestro Sol. Se ha detectado vapor de agua en un centenar de galaxias, que por la gran luminosidad de su emisión Máser, en comparación con los máseres de nuestra galaxia, se conocen como galaxias megamáser.
La más lejana se llama 3C403, a 800 millones de años luz. Es el objeto más lejano en el que se ha detectado agua. La distancia de 3C403 es, sin embargo, menos del 10% del tamaño del universo. Es posible que haya vapor de agua a mayores distancias, pero ni aun la eficiente emisión masa resulta detectable tan lejos. Dada la sensibilidad de los radiotelescopios actuales, el agua es, pues, un común en el universo. Sus emisiones le permiten al astrónomo estudiar diversos objetos en el espacio. Claro, como seres humanos, lo que nos gusta es encontrar un planeta alrededor de otra estrella, que tuviera agua líquida, además de la atmósfera y la temperatura adecuada para sostener la vida. Los astrónomos estamos aún lejos de encontrar esto, pero es reconfortante saber que la molécula más importante para la vida existe en otras partes del universo. La Tierra y el agua. Aunque nuestro planeta se llame Tierra, lo cierto es que viéndolo desde el espacio parece más bien un compuesto de agua. Seguro que alguna vez te has planteado qué porcentaje de la superficie de la Tierra es agua. Aunque parezca una respuesta fácil, no lo es tanto. ¿Qué parte de la superficie de la Tierra es agua? Investigaciones recientes han determinado que el 71% de nuestro planeta está cubierto de agua. Por lo tanto, la masa continental apenas representa el 29% de la superficie total. Ahora bien, la superficie no es igual a la masa. Por lo tanto, no podemos afirmar a ciencias ciertas que la Tierra es un 71% de agua y el resto masa continental. El agua de nuestro planeta se divide del siguiente modo. De la cantidad del total, el 96,5% corresponde a agua salada, de forma que se encuentra en los océanos, mientras el 3,5% restante es agua dulce y se encuentra en los ríos y arroyos. Aproximadamente el 69% del total de agua dulce está congelado. De derretirse en su totalidad, el nivel del mar se eleva aproximadamente 2,7 kilómetros. Por lo tanto, el agua cubre el 71% de la superficie terrestre, aunque solo presenta el 0,02% de la masa total de nuestro planeta. Así queda resuelto sí el misterio. El planeta Tierra efectivamente está nombrado y es que el agua apenas representa una mínima parte de la masa terrestre total. El agua es tan importante para nuestro cuerpo porque es esencial para poder realizar la gran mayoría de las funciones vitales. Por eso se necesita como si fuese combustible para el cuerpo humano. No podemos vivir más allá de 3 días o 4 días sin beber. Incluso al respirar se puede perder un porcentaje de agua en el cuerpo humano de entre el 15 y 20%. Además de nuestro organismo consume agua a través del sudor o mediante la orina. Y también gastamos gran cantidad de agua en actividades como la digestión de alimentos y su metabolización. Todos somos arroyos de agua. Porcentaje de agua en el cuerpo humano. Según la edad y el sexo, el porcentaje de agua en el cuerpo humano puede variar. Se estima que el 65% del peso corporal es agua. La variación oscila entre el 50 y el 70%, según cada etapa de la vida. Los recién nacidos tienen entre un 70 y 80%. En adultos, el porcentaje se mueve entre 50 y el 65%. En los adultos mayores, menos de 50%. Según el sexo, también hay variaciones. Las mujeres tienen más tejido adiposo que los hombres. Por eso es necesario beber menos agua. La mujer necesita beber de 2,2 litros de agua y el hombre alrededor de 3 litros aproximadamente. Proporción de agua en los órganos. Entre el 80 y el 90% de la sangre es agua. La piel contiene entre un 70 y 75% de este líquido.
el corazón, el hígado y los riñones entre el 70 y 80%, los pulmones alrededor del 85%, los huesos contienen un 22% de agua, los músculos entre un 70 y 75%, el cerebro en torno al 75 u 85%, el tejido grasos presenta un 10%, el ojo una proporción de 90 a 95%. Funciones del agua en el organismo. El agua metaboliza los nutrientes de los alimentos, ayuda a que esos nutrientes entren en las células, lubrica el aparato digestivo, favorece el tránsito intestinal, tiene una función termorreguladora mediante la sudoración y la respiración, mejora la función de los riñones, elimina las toxinas, genera saliva, ayuda al gasto calórico. En Chile, la existencia de los pueblos marítimos y su relación con el agua. Hace más de 10.000 años vivían grupos nativos del archipiélago de la Patagonia. Estos grupos eran los Telma, Caguéscar, Auniquén, Auch y Yamanas. Estos eran pueblos que vivían en el agua, viajaban por el agua, comían lo que el agua les proveía. Vivían en comunión con el cosmos, es por esto que son llamados los pueblos marítimos. E incluso son los primeros y únicos pueblos marítimos de nuestra nación, pese a que ellos no se consideran chilenos. En estos tiempos, el agua era considerada como un órgano mediador entre las estrellas y los seres vivos. Ellos tenían una conexión desde muy pequeños con el mar. Incluso la mayoría a los 7 años ya sabía cazar, respetar y vivir en armonía con el cosmos y el agua. A diferencia de nosotros, que en su gran mayoría se siente con admiración, respeto y a la vez miedo ante lo que es el mar. Esto ocurre debido a la pérdida de nuestras raíces y de la creencia de estos pueblos a lo largo de la historia. Por ende se pierde la intimidad que se debe tener con el mar. Para finalizar con este tema, en conjunto a mis compañeros consideramos que el agua es vida, ya que se ha comprobado científicamente que no podemos vivir sin ella, es vital para nosotros. Incluso en la presentación hablamos de un tiempo en el universo que no existía agua, y por tanto hasta el momento los estudios dicen que no existía vida en ese tiempo. Al ver el botón de nácar y entre otros documentales, el cual tratamos de resumir en esta presentación, ante la conexión existente entre el agua y el ser humano, encontramos vital y muy importante tener nuevamente esa intimidad con el mar y el agua, ya que, como lo mencionamos hace poco, el agua es vida y esta siempre está presente en nuestras vidas.